Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Que Dios les bendiga, qué bueno nuevamente estar con ustedes en nuestro estudio sistemático de la Palabra del Señor, y hoy terminamos con la ayuda del Señor el capítulo 3 del libro de Romanos, y vamos a iniciarnos con el verso 24 al 31, y vamos a estar leyendo verso por verso en el transcurso de este estudio. La palabra del Señor en el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Anteriormente hemos estado mirando, estudiando sobre la doctrina de la justificación, y se llegó a la conclusión de que el hombre es culpable ante Dios. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos trata y nos considera como si fuéramos nosotros inocentes. Y esto es lo que se conoce como ser justificados. Cuando el apóstol Pablo dice que Dios justifica al malvado, al pecador, quiere decir que Dios no nos trata como pecadores, sino que nos trata como inocentes. Esto era lo que escandalizaba a los judíos. Para ellos esto haría ver a Dios como un juez inicuo, pero Dios, aunque nos ha declarado justos, no pasó por alto nuestros pecados, sino que juzgó con justicia. Él juzgó con justicia nuestros pecados en el juicio y condena que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él cargó el pecado de todos nosotros sobre su amado Hijo y nos declaró justos, mas no por nuestra propia justicia, sino por la justicia en Cristo Jesús, por medio de la fe. Cuando entendemos esto, creyendo que por la fe en la obra de Jesucristo cambiamos totalmente nuestra relación con Dios, ya no estamos alejados de Él ni temerosos, sino que venimos a Él quebrantados, arrepentidos ante Dios, quien nos recibe con amor y nos da de su perdón. Esto es lo que se entiende por justificación, por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo en su muerte en la cruz. A través de su vida de obediencia y por su muerte, el Señor Jesús se ofrece a Dios por ser el único, escuche esto, el único que pudo expiar nuestro pecado. La humanidad estaba en el poder del pecado y Jesucristo fue el único que podía libertarnos de esa esclavitud de pecado. Dios lo hizo todo, Dios lo hizo todo. Por lo tanto, el Dios justo acepta como justos al que cree en la obra de su Hijo amado. Vamos a ver el verso 24, el cual ya leímos, que vamos a encontrarnos con el término justicia, justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Y aquí vamos a ver no solamente lo que es la justificación, que lo hemos tratado ya por varias semanas, sino que aquí vamos a ver la redención, la otra palabra que es acerca de la redención, ya que hemos sido justificados, sí, gratuitamente, pero se pagó un precio. Nosotros la hemos recibido, esta justificación la hemos recibido por gracia, gratuitamente. Pero no fue gratuita, fue mediante la redención. Para Jesús no fue gratuita, Él tuvo que pagar un precio, y ese precio fue la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. El verso 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que todo fue obra de Dios a través de Jesucristo. Él lo hizo todo para que nosotros fuéramos declarados justos, justificados por medio de Cristo Jesús. El verso 27, aquí entramos en las preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo.
¿Dónde pues está la jactancia? Esta es la primera pregunta y él responde, está excluida. Ahora vienen dos preguntas. ¿Por cuál ley? Y la tercera, por la de las obras. Ahora podemos ver esto. Él responde, no queda excluida. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces la jactancia nuestra, el creer que podemos lograr nuestra salvación por méritos, por lo que podamos hacer, esa jactancia queda excluida, no tiene lugar. Ya que el orgullo no tiene lugar, porque el orgullo es incompatible con la salvación. Es la razón por la cual somos justificados es por la fe, no por la jactancia, no por lo que nosotros podamos hacer. Pero se pregunta, en la pregunta retórica, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí encontramos la ley que nos da la salvación. La justificación se resolvió al condenar al inocente y declararlo justificado por medio de la obra de Cristo. La escritura en Isaías capítulo 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así fue como el Señor justo, Dios justo, juez justo, nos ha declarado justificados por medio de Cristo. Por lo tanto, amados en Cristo, el primer tema de Pablo está resumido sobre la justificación, enseñando que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces traigamos a memoria que la justificación es la imagen de un tribunal de justicia donde se juzgó nuestra causa y fuimos absueltos por el justo. Creo que podemos entenderlo y con mayor claridad al tener en mente la imagen de un juicio, de un tribunal, donde nosotros estamos ahí y somos culpables, pero alguien nos justifica. El segundo término que vamos a ver aquí es la redención, que la encontramos en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la redención o rescate o compra es la imagen de un mercado de esclavos. La humanidad era esclavo del pecado, del mundo y del diablo. Pero mediante la sangre que Cristo derramó en su muerte, fuimos comprados. Ahora notemos que para ser rescatados o redimidos, se pagó un precio. Vamos a ver qué dice la Escritura para poder tener entendimiento de lo que estamos hablando en el capítulo 6 del primer libro de Corintios, en el verso 20. Y dice así, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Podemos notar esto que dice el verso 20 del primer libro de Corintios capítulo 6, que hemos sido comprados por precio. Por lo tanto, lo nuestro es glorificar a Dios. Aquí no hay jactancia. Él hizo la obra, Él nos compró. Lo que debemos de hacer es glorificar a Dios en nuestro cuerpo, ya que fuimos comprados y le pertenecemos. Nuestro cuerpo le pertenece a Él, y esto está en contexto de las obras inmorales de la carne, que nosotros debemos de desecharlas, de huir de ellas, porque nosotros fuimos comprados, le pertenecemos a Dios. También Primera de Pedro, vamos a ver esta escritura, en primer libro de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 18, dice la escritura, sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, comprados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una vez más, vemos la compra. No fue gratuito nuestro rescate, nuestra compra, nuestra redención,
sino que hubo un precio. Y ese precio fue la sangre del Señor Jesús. Más valiosa que el oro y la plata. Más valioso que todo lo que usted y yo podemos acumular en toda nuestra vida. Nosotros no podíamos comprar nuestro rescate. Éramos esclavos del pecado. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Así es que, amados en Cristo, con esto queda aclarado lo que es la redención, siendo justificados, declarados inocentes, declarados sin culpa, gratuitamente para nosotros, por su gracia es un favor inmerecido, mediante la redención, mediante la compra, mediante el pago que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre. En ese versículo nos da ahí la justificación y la redención y la compra, la imagen del mercado, donde éramos esclavos del pecado, del mundo y de Satanás. Ahora veamos la propiciación en el verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación. La propiciación resuelve el problema de ofender a Dios, nuestro Creador. Propiciación es una palabra que viene del griego, que significa expiar, dando la idea de que Dios sea propicio a nosotros y para evitar una calamidad. En otras palabras, es la acción de quitar la ira de Dios por nuestros pecados. Veamos Hebreos 8 y vamos a tener un entendimiento bien hermoso de lo que es la propiciación. Capítulo 8, en el verso 12, dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vea esto. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, como nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 2. Vemos, y ahí mismo, en Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 10, vamos a ver la definición de lo que es el amor de Dios para con nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se da cuenta esto? Qué hermoso es. Esta es la definición, la mejor definición y la única definición de lo que es el amor de Dios para con nosotros. En eso consistió su amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, éramos enemigos de Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para entender esto tenemos que entender lo grave de nuestro pecado y lo que éste significa. El pecado es una ofensa directa a Dios. Es tan grave el pecado que solo necesitamos una ofensa, una sola ofensa, para merecer el castigo eterno. En otras palabras, Jesús se interpuso en medio de la ira de Dios y de nosotros. Él es la propiciación, Él es el mediador entre un Dios airado y un pecador culpable, que apaciguó la ira de Dios y ya no nos mira como reos de muerte, sino que nos justificó por su sangre
y nos ve como gentes que merecemos su amor. La propiciación, en otras palabras, es la remoción de la ira de Dios por medio de una ofrenda. En el libro de Levíticos, en el libro de la ley, capítulo 16, podemos entender con claridad que Dios fue propicio al pecador por el sacrificio de un animal. Se traía en la víctima, se ponía las manos sobre la cabeza del animal, se confesaban los pecados y después era sacrificado, ya que los pecados eran remitidos, eran puestos sobre las víctimas, en este caso el animal, en los sacrificios levíticos del Antiguo Testamento, y como el animal tenía que expiar esta culpa, tenía que morir, porque los pecados nuestros o del Antiguo Testamento, de los hombres del Antiguo Testamento, pasaban sobre en el animal, y ese animal tenía que ser sacrificado y su sangre era llevada al santuario para expiación de los pecados. En otras palabras, se removía el pecado de la persona y era enviado esos pecados a otro. En este caso, el animal cargaba con los pecados y al morir se remitía, se expiaba, se cancelaba el delito y era el pecador, el ex pecador en ese momento era declarado el limpio, se limpiaba su culpa. Hebreos 9:24, vamos a ver esto, y dice la Escritura: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice aquí que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, no era de esta creación, lo dice el verso 11, sino que el tabernáculo donde entraba el sacerdote llevando la sangre de la expiación era un tabernáculo que Dios dijo a Moisés que lo levantara en el desierto. Pero nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra propiciación, Él entró al tabernáculo celestial no llevando sangre de animales, sino que llevó su propia sangre, y así se constituye mediador entre Dios y el hombre, porque no entró llevando sangre de machos cabríos, no entró llevando sangre de toros, ni las cenizas de la becerra rociada a los inmundos para la santificación, sino que llevó su propia sangre después de haber sido sacrificado y resucitado, constituyéndose para nosotros como el único mediador de un nuevo y mejor pacto. Qué hermosa la obra del Señor. Hebreos 10:4, vamos a ver eso, mire. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aleluya. Y en el verso 5, mire lo que dice la Escritura. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y esto es hermosísimo, amados en Cristo. Los sacrificios del pasado, del Antiguo Testamento, se hicieron sin el significado, sin el simbolismo que debió de hacer meditar, reflexionar al pueblo, que esos simbolismos eran la imagen de lo porvenir, la imagen del Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. No solamente iba a ser un encubrimiento, no solamente iba a ser un aplacamiento de la ira de Dios temporalmente, sino que esos sacrificios de animales apuntaban a la obra de Cristo Jesús. Sin embargo, el pueblo hizo de esos sacrificios algo rutinario, sin el simbolismo, sin el significado que deberían de haber tenido para ellos. Lo hacían religiosamente, comenzaron a hacerlo
sin la reverencia, sin el propósito por lo cual Dios estableció esos sacrificios levíticos. Y traían ya desganados, sin el corazón puesto ahí, los animales defectuosos, como dándole a Dios lo insignificante, los defectuosos, sin, como le vuelvo a repetir, sin el propósito y la causa correcta. Por lo tanto, Dios llegó a decir que estaba cansado de esos sacrificios. Y aquí vemos lo que dice la Escritura en el verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrendas no quisiste. Dios se cansó de eso, porque no era solamente enseñando, dando una enseñanza de lo porvenir, que era Cristo Jesús. Y dice, más me preparaste cuerpo. Y aquí nos habla de la encarnación. Me preparaste cuerpo. Y en el verso 6 dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. El Señor dijo a través de los profetas, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos. Era una rutina solamente. Y en el verso 7 dice, entonces dije, el Señor hablando, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Se le preparó cuerpo para venir a este mundo y con un solo propósito, hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue y será siempre el rescate nuestro, que vengamos a Él. Él nos ama tanto que no quiere que ninguno perezca. Él preparó cuerpo a su Hijo y lo preparó para que viniera a este mundo y como hombre, Él pagará el precio, el rescate por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestras transgresiones. Y dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Israel no ignoraba las Escrituras, pero su pecado los encegueció tanto que no pudieron reconocer al enviado de Dios, a Cristo Jesús. En el Salmo 40, versos 6 y 8, habla sobre esto. David dice, porque en el rollo del libro está escrito de mí, hablando del Mesías. Como podemos darnos cuenta, en el verso 9 dice, diciendo luego aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Él removió el antiguo pacto. Él removió los sacrificios hechos por el pueblo de Israel, los sacrificios de animales. Dice, remuévelo. Remuévelo primero, quítalo primero, para establecer esto último, el verdadero sacrificio que no iba a cubrir nuestro pecado, sino que iba a quitar nuestro pecado, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrendas no quisiste. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. En el verso 17 y 18 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, donde hay una paga, donde hubo una compra, ya no hay más ofrenda por el pecado. La obra de Cristo completada, consumada es, ya no hay nada más que agregarle. No hay nada que tú y yo podamos hacer para pagar por un solo de nuestros pecados, ya que un solo de nuestros pecados nos hace merecedores de la ira de Dios. Nuestra proposición es Cristo. Y fue a través de Él que la ira de Dios fue removida de sobre nosotros y puesta en Cristo. Remisión, amados, es enviar los pecados lejos
y Dios ya no se acordará nunca más de ellos. La Escritura dice en Isaías 53, verso 5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En otras palabras, el castigo que Él sufrió nos dio la paz, quitó la ira y nos hizo amigos de Dios. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Fue deshecha la ira de Dios porque Él es nuestra propiciación, el aplacamiento de la ira de Dios. Verso 29, el apóstol Pablo, volviendo a Romanos, capítulo 3, siguen las preguntas retóricas, ya para terminar, después de que Él nos presenta lo que es la justificación, lo que es la redención y lo que es la propiciación. Y ahora nuevamente regresa con las preguntas retóricas y nos dice en el capítulo 3, en el verso 29, pregunta: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y Él contesta categóricamente: ciertamente. También, aleluya, de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La última pregunta: ¿es solamente para los judíos? La respuesta, usted ya la escuchó. No, es también Dios de los gentiles. Nosotros estábamos en este plan. Ciertamente también los gentiles, ya que la salvación es universal, así como universal es el pecado. La salvación vino al judío y a todos los gentiles por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo, y esa obra opera en nosotros por medio de la fe. La última pregunta: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? La respuesta es: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a ver esto. Lo que aquí están tratando de decir, el apóstol Pablo está tratando de decir, ¿quiere esto decir que la ley no cuenta para nada? Todos esperaríamos que Pablo dijera, sí, ya la ley no cuenta para nada. Ya hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido, Cristo es nuestra propiciación, Él es el que aplacó la ira de Dios por causa de nuestros pecados, es nuestro mediador. Pero Pablo dice, no. Él dice, por el contrario, lo que hace es dar más valor a la ley. Lo que Pablo trata de decirnos con esto es que hasta ahora los judíos habían procurado ser buenos y cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Pero la razón por la cual ellos se esforzaban en cumplirlos es porque le tenían miedo a Dios y les aterraba el castigo. Era por temor al castigo, era por temor al infierno. Se les aterraba ese castigo al quebrantar la ley. Pero esa actitud ya no tiene la mejor justificación, porque lo único que tiene importancia aquí es el amor de Dios. Ahora, ¿qué es lo nuestro entonces? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es esforzarnos por ser buenos y cumplir la ley de Dios. Pero no ya porque tenemos miedo al castigo, sino porque nos damos cuenta de que debemos hacer lo posible para ser dignos de ese amor maravilloso. Ahora nos esforzamos por amor. El esforzarnos a ser buenos no viene de tenerle miedo a Dios o tenerle miedo al castigo, sino de tenerle amor. Jesús dijo, si me amáis, entonces es cuando nosotros podemos guardar sus mandamientos. Ahora, sabemos que el pecado no es quebrantar la ley de Dios, sino quebrantar el corazón de Dios, y esto es más terrible que quebrantar la ley de Dios.
Hemos sido liberados de la esclavitud de la ley del miedo, pero eso no justifica que vivamos de cualquier manera, o sea, nuestra manera, ya que no hacemos las cosas buscando solo nuestro gusto e interés material, porque lo que ahora nos mueve a la bondad es la ley del amor, a la que nos sentimos más obligados antes que a la ley del miedo. Y termino con esto, espero que quede claro. Israel guardaba la ley y trataba de guardarla, se esforzaba, pero era por temor a la ira de Dios, por temor al juicio de Dios. Pero esto ya es abolido, el temor, ya no tenemos que temer, el Señor quitó nuestros temores, ya no tenemos que tenerle miedo a la condenación eterna, el Señor nos redimió, nos compró, le pertenecemos. Pero sí, eso no nos da derecho a vivir libremente a nuestra manera, sino que eso, amados en Cristo, nos debe de mover mucho más que una ley, que el temor de quebrantar su ley, nos debe de mover el pensar en quebrantar su corazón, que esto es más grave, muchísimo más grave, quebrantar su corazón después de que Él ha entregado a su propio Hijo, cuando ya su corazón fue quebrantado a lo máximo, a lo sumo, al entregar a su Hijo y verlo morir por nuestra causa. Eso es lo que a eso es lo que nos lleva esta reflexión. Que nosotros no obedecemos la ley de Dios por temor, sino por el temor, por el amor, porque lo amamos y no queremos quebrantar su corazón. Por amor guardamos la ley, por amor nos sometemos a su voluntad, por amor seguimos con Cristo sus instrucciones, sus enseñanzas, por amor. La ley del amor es superior a la ley escrita. Amados, termino este estudio en el capítulo 3 con el ejemplo que quizá nos pueda ayudar a entender esto, de amor y gratitud más hermoso que encontramos en la Biblia. Y esto lo encontramos en el libro de Oseas. Dios dijo al profeta Oseas, un hombre justo, un hombre santo, un profeta de Dios, un hombre de Dios: cásate con mujer adúltera. Oseas se casa con Gomer, una mujer que era infiel, y pronto dio fruto su infidelidad. Dio a luz una hija que no era hija del profeta. Dios le da el nombre, le dice, ponle por nombre Lorurama, que significa no amada. Después Gomer tiene un segundo hijo, varón, y nuevamente Dios le da el nombre. Le dice, le vas a poner lo a mí, no pueblo mío. Esto confirmaba que esa hija y el hijo no eran hijos biológicos del profeta. Finalmente, Gomer abandona la casa del profeta, abandona a su esposo, abandona a sus hijos. Ella se va en busca de sus amores ilícitos. Y una noche, entre sollozos de dolor, el profeta escucha la voz de Dios, que le dice, ve y compra a Gomer. El profeta sale a un lugar desconocido, él no conoce el mundo, él es un hombre sencillo, conoce a Dios, pero no conoce el pecado del mundo. Y llega hasta el mercado de los esclavos. Ahí ve una mujer que está siendo vendida como esclava. Irreconocible, apenas logra reconocerla. Pero al verla sabe que es Gomer. Y él paga el precio por ella, redención, compra, rescate. Gomer regresa a casa, pero ella ya no es la misma. Camina de regreso con un corazón lleno de gratitud.
y lleno de amor hacia su amado esposo. Ahora sí, es conquistada por la compra que hizo su esposo por ella. Ahora ella le es fiel y está llena de gratitud. Ella era esclava, mas ahora es libre. Porque hubo un esposo que pagó el precio por ella. La ha rescatado del mercado de los esclavos, la ha amado, la ha liberado, aunque infiel y adúltera, Él la amó. Este es el cuadro maravilloso del amor de Cristo. Éramos infieles a su amor. Vivíamos adulterando, sirviendo a dioses ajenos en la inmundicia del pecado, haciendo nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios, quebrantando su ley, quebrantando su corazón. El pecado nos llevó a abandonar su casa, no queríamos saber nada de Dios. Pero Él, dejando su trono en gloria, vino a buscarnos y nos encontró en la esclavitud del pecado. Al vernos esclavos, deformes, sucios, sin ninguna posibilidad de ser libres, por su grande amor nos compró. A precio de sangre, a precio de su propia sangre. Y nos trajo de regreso a casa. ¿Cómo no amarlo? Ya no por el temor al castigo. Ya no porque lo tenemos que hacer, porque tenemos que guardar la ley, sino por la ley del amor. Porque Él nos compró a un precio muy alto. Concluyo con esto, amados. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede ganar el perdón de Dios por causa de nuestro pecado. Solamente lo que Dios ha hecho por nosotros, mediante el sacrificio de Cristo, podemos tener el perdón de nuestros pecados. El camino que nos conduce a la perfecta relación con Dios no es un intento agotador y desesperado para ganar el perdón de Dios por nuestra cuenta, por nuestras obras, sino la humilde y arrepentida aceptación del amor de Dios y de la gracia que nos ofrece por medio del Señor Jesús. Fue su amor hacia nosotros que nos compró para traernos a Él y darnos la vida eterna. Que Dios te bendiga. Espero que con la gracia de Dios que podamos entender y tener ese entendimiento espiritual y ver la obra maravillosa de Cristo que Él realizó por amor a nosotros. La esposa infiel somos nosotros. La esposa adúltera somos nosotros. Pero es el esposo fiel que no nos dejó esclavos, sino que nos compró. Y nos compró no con oro y plata, ni cosa corruptible, sino con su propia sangre. Y llevó su sangre, no al tabernáculo terrenal, sino a uno celestial, en la presencia del Señor, mostrando el precio de nuestro rescate y poniéndose en medio de Dios y del pecador, declarándonos justos y alejando de nosotros la ira de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente. Ámalo y sea agradecido. Él merece nuestra gratitud. Que Dios te bendiga. Amén. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que
habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó, hermosa gracia la que me salvó. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer y para gloria reflejar tu justicia y santidad. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y por tu obra justo soy, ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti.
zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el